Entonces, sin más preámbulo, esta mesa está compuesta por la doctora Daniela Acatino. La doctora Daniela Catino es profesora de Derecho Probatorio en la Universidad Austral de Chile. Actualmente es además decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma Casa de Estudios. Participa habitualmente en cursos de posgrado y de formación judicial sobre prueba y sobre argumentación jurídica, tanto en Chile como en el extranjero. Y solo para mencionar algunas de sus obras y publicaciones están Todas las pruebas de la verdad, Somos todos racionalistas ahora, La motivación de las decisiones judiciales como garantía, entre otras muchísimas obras. Un placer, doctora Daniela Catino, tenerla en mesa el día de hoy. Además nos acompaña la doctora Flavia Carbonell. La doctora Carbonell es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Derecho Público por la misma Casa de Estudios. Pues cuenta con diversos diplomas, entre los que resaltan en Derecho Constitucional y Ciencia Política, y una especialidad en argumentación jurídica también por la Universidad de Alicante. Actualmente se desempeña como académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y como directora del Departamento de Derecho Procesal en dicha universidad. Entonces, doctora Flavia, también un placer tenerla en mesa. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña también el doctor Jordi Ferrer, profesor titular de Filosofía de Derecho en la Universidad de Girona y España, director de la Cátedra de Cultura Jurídica, maestro de muchos de nosotros, y solo para citar algunas de sus obras tenemos Prueba y verdad en el derecho, La valoración racional de la prueba, Motivación y racionalidad de la prueba, Debatiendo con Tarufo del 2016, Seguridad Jurídica, Pobreza y Corrupción en Iberoamérica, entre muchísimas otras obras que han marcado mucho la práctica legal y jurídica a nivel de Iberoamérica. Para iniciar esta mesa, voy a pedir por favor a la organización que nos ayude pasando un video de la doctora Alejandra Olvera Dorantes, miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres. Por favor, adelante. Para la profesora Marina Gascón, la obligación de motivar funciona como una garantía frente a la arbitrariedad y funciona también como un mecanismo de control frente al ejercicio del poder público que representa la autoridad jurisdiccional. Desde su punto de vista, esta obligación se extiende no únicamente en lo que respecta a los criterios interpretativos, sino también en cuanto a las decisiones sobre los hechos. Ha puesto énfasis en que se tienen que motivar todas las pruebas y no hacer lo que denomina una motivación selectiva. Bueno, pues estos postulados se encuentran hoy más que nunca vigentes en México, ya que en el año 2021 entró en vigor una reforma constitucional y legal que permitió que las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transitaran de un modelo de jurisprudencia por reiteración a un modelo de precedente obligatorio. Lo que quiere decir esto es que antes se requería que se requerían 5 sentencias resueltas en un mismo sentido y sin interrupción para que éstas tuvieran un carácter obligatorio. Ahora, basta con un solo fallo de la Corte resuelto con mayoría calificada para tener este carácter de obligatoriedad. Bueno, pues entre estos cambios también ahora se deja de entender a la jurisprudencia únicamente como un criterio jurídico en abstracto y pasamos a prestar más atención a las circunstancias fácticas del caso. Esto evidentemente implica prestar más atención a los razonamientos fácticos y en consecuencia pues genera una mayor exigencia en cuanto a la motivación sobre los hechos. De esta manera pues se espera que estas sentencias que ahora generan precedentes obligatorios tengan una mayor calidad en la motivación. Muchísimas gracias, excelente. Entonces vamos a iniciar esta mesa de motivación con la intervención de la doctora Daniela Catino en una ponencia titulada La función de la motivación respecto del propio juez y el control de la incidencia de sesgos y prejuicios en el razonamiento probatorio. Adelante, doctora, tiene 20 minutos. ¿Está silenciada todavía? Ahí sí. Muchas gracias, Fiorella, y es realmente una enorme alegría poder participar de esta celebración de los 25 años de la publicación de los hechos en el derecho y de este homenaje sentido a su autora, una muy querida amiga y referente, por cierto, en muchísimos sentidos. Y también
es un honor estar participando de esta que es, si no me equivoco, la primera iniciativa pública de la Red Latinoamericana de Mujeres, lo que me permite felicitar su surgimiento y desearle el mayor éxito en el impulso que da también desde distintos países de Latinoamérica al cultivo de la disciplina probatoria. Y como siempre, la gratitud a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona por ser anfitriona, en este caso virtual, como en tantos otros casos presencialmente, de esta oportunidad de encontrarnos también con tantos queridos amigos y amigas. Yo quisiera comenzar probablemente no escuché todas las intervenciones anteriores por mis responsabilidades de decana, pero seguramente más de alguien ha hecho ya alguna confesión personal en relación al libro cuyo cumpleaños nos convoca, y la verdad es que para mí el libro de Marina Gascón fue clave en mi formación y en mi camino académico, porque llegó a mis manos el año 2000, recién estrenado, cuando yo trabajaba en mi tesis doctoral sobre la motivación de las decisiones judiciales, concentrada más bien, ¿no?, en la motivación de la quaestio facti, pero entonces la aparición del mundo de la premisa menor fue una especie de revelación, ¿no? Y aunque logré resistir en ese momento a la tentación de extender o de girar hacia ese campo mi proyecto doctoral, y fue fuerte la tentación, ese libro la verdad es que encendió una curiosidad que guió y que sigue guiando mis proyectos de investigación posteriores a la obtención del doctorado, y le estoy muy agradecida entonces a Marina por haber abierto esa ventana, ¿no? Pero el tema al que voy a referirme tiene que ver con un punto en el que la prueba de los hechos fue también revelador respecto a una pregunta puntual que yo en ese momento, trabajando sobre la motivación del derecho, diríamos, ¿no?, de la quaestio iuris, me hacía también, ¿no? Y que, sin embargo, creo que ha vuelto a cobrar actualidad hoy en el ámbito del razonamiento probatorio. Y esta pregunta que entonces yo me hacía y que vuelvo a hacerme también ahora, o que creo que hay una invitación abierta a volver a hacerse ahora, tiene que ver con la relación entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, con la relación entre el proceso psicológico de decisión y el razonamiento justificativo que se debe expresar en la motivación de la sentencia. En ese momento, hace casi 25 años también, ¿no?, ese problema, o esa pregunta, me interesaba en el marco del análisis de las respuestas que, precisamente a través del recurso a esa distinción, a la distinción entre estos dos contextos, había recibido la crítica realista, sobre todo el realismo norteamericano, antiformalista en general, dirigida contra la motivación de estilo silogístico como una racionalización a posteriori que no da cuenta de los verdaderos motivos de la decisión. Dicho muy brevemente, ¿no?, me parecía que esa respuesta, que tenía, ¿no es cierto?, en muchos puntos razón, pero que parecía concluir simplemente en la irrelevancia de la crítica antiformalista, dada la distinción conceptual entre esos conceptos y dada la asunción de una concepción justificativa de la motivación, no se hacía cargo, sin embargo, de un cierto riesgo de inutilidad de la institución de la motivación que se desprendía de su caracterización como una suerte de disfraz lógico a una decisión nacida con otros móviles. Y estoy aquí usando una expresión de Calamandrei que precisamente cita Marina Gascón en Los hechos en el derecho. Una suerte de traje a medida diseñado ex post a partir
en el caso de lo que entonces me interesaba a mí, ¿no? De los textos jurídicos disponibles, de los argumentos interpretativos generalmente aceptados, disponibles siempre para vestir cualquier decisión adoptada por otros motivos que queden de ese modo encubiertos, ¿no? Hay un cierto riesgo de inutilidad, porque entonces si cualquier decisión adoptada por otros móviles puede siempre ser justificada, ¿no? Conforme a derecho, de acuerdo a alguna interpretación sostenida en ciertos argumentos interpretativos, ¿no? Pareciera que en realidad justificar pierde de algún modo sentido, ¿no? Cualquier cosa podría luego ser justificada. En este contexto, entonces, a la luz de esta preocupación, en ese momento me pareció particularmente interesante la insistencia o la dedicación que Marina Gascón en su libro, en La prueba de los hechos, ponía en discutir tanto la tesis de la identificación absoluta entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, que es probablemente una tesis que a todos nos parece a estas alturas claramente, ¿no es cierto?, rechazable, pero también, ¿no?, tanto esta tesis como la tesis de una separación radical entre los dos contextos, ¿no? Mientras la segunda estaría asociada a un concepto psicologista de motivación que omitiría la distinción conceptual entre móviles, razones explicativas y razones justificativas, que asumiría que la tarea de la motivación es simplemente una descripción del íter de decisión, omitiendo su función justificativa, ¿no? Y por eso digo que es fácil, podríamos decir, más fácil descartarla, ¿no? Creo que la crítica a la tesis de la separación radical es menos obvia y tiene un mérito que, avanzando en esta exposición, quisiera recuperar también para ciertas discusiones actuales. Marina Gascón, en La prueba de los hechos, dice: esta es una tesis ideológicamente insostenible por cuanto supone la apertura a un racionalismo extremo en la adopción de la decisión. Pero no solo eso, es también una tesis incomprensible, pues no parece lógico que quien, a través de la motivación documento, es capaz de sostener con razones la verdad de un enunciado fáctico, haya descubierto la misma prescindiendo por completo de esas razones. Y agrega: la motivación documento puede no coincidir exactamente con la motivación actividad, porque en esta pueden aparecer, y de hecho aparecen, elementos arracionales de los que aquella no puede hacerse cargo, sino es haciéndolos pasar por el tamiz de la justificación racional. Pero a su vez el juez, al menos en un modelo cognoscitivista, tampoco puede descubrir una verdad que luego no esté en condiciones de justificar honesta o coherentemente. Esto es, mediante unos mismos patrones de racionalidad. Y para ello, necesariamente habrá de hacer uso de tales patrones en el propio proceso de averiguación de la verdad. Hasta aquí la cita. Y creo que el par de conceptos que Marina Gascón propone, ¿no?, para dar cuenta de esta conexión, que es el concepto de motivación-actividad, motivación-documento, es decir, aplicar también la lógica de la desambiguación a través de la distinción entre proceso y producto al concepto de motivación, ilustra bien, ¿no?, el punto que ella, si entiendo bien, quiere destacar en estas citas, ¿no? Y es la idea de que junto con la motivación documento hay también, ¿no?, una dimensión en que la justificabilidad, podríamos decir, de la decisión probatoria se integra en el contexto de descubrimiento a través de la motivación-actividad, ¿no? Una suerte de etapa de filtro
en el marco del contexto de descubrimiento, del proceso psicológico de decisión, donde, ¿no es cierto?, la justificabilidad de la decisión anticipa, ¿no? Anticipa la consideración de las razones que luego deberán ser expuestas, ¿no?, publicadas por escrito en la motivación documento. De hecho, lo dice también, quisiera volver a citar textualmente el libro que celebramos, ¿no? Lo dice más adelante: la motivación asume una tarea depuradora sobre la actividad cognoscitiva que reclama del juez una reconsideración de sus iniciales convicciones a la luz de los argumentos racionales, que son los únicos que ineludiblemente ha de emplear para fundar su decisión. Y esto, ¿no es cierto?, esta distinción entre motivación-actividad, motivación-producto, que le permite defender esta tesis, ¿no?, de una conexión, de una vinculación entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, se corresponde en otra parte del libro, una parte anterior, con lo que Marina Gascón identifica como una tercera e importantísima función de la motivación, ¿no? Y creo que también aquí hay un aporte del libro que destaca, junto a dos funciones que habían sido extensamente abordadas antes por Michele Tarufo, por Luigi Ferraioli también en esas obras, ¿no es cierto?, inaugurales de esta reflexión teórica sobre la prueba y el razonamiento probatorio, la función endoprocesal de la motivación en relación al control procesal, a las partes y su derecho a recurso, y la función extraprocesal respecto del control público de la decisión, ¿no?, que agrega esta tercera e importantísima función, de nuevo cito, ¿no?, una función respecto del propio juez, a la que alude el título de mi presentación. Una función respecto del juez, quien, cito de nuevo, a sabiendas de que tiene que motivar, estará en mejores condiciones de descubrir errores de su razonamiento que pudieran haberle pasado desapercibidos. Una función, aquí la propia Marina Gascón hace la conexión que estoy sugiriendo, ¿no?, viene a levantar acta de las relaciones existentes entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, y que atribuye a la exigencia de motivación un rol, ¿cierto?, de garantía de racionalidad, ya no a través del control endoprocesal o extraprocesal, sino que a través de una potencialidad, una virtualidad de retroactuar sobre el íter de decisión, reforzando su racionalidad, provocando, cito de nuevo, la expulsión de los elementos de convicción no susceptibles de justificación, propiciando, en fin, que la decisión se efectúe conforme a criterios aptos para ser comunicados, en detrimento, sigo citando, de alguna corazonada que resultará difícil de justificar. Creo que hoy la puesta, ¿no?, de relieve que el libro Los Hechos en el Derecho hace de esta conexión y de esta función garantista de autocontrol, podríamos decir, de la motivación, cobra especial actualidad ahora en el marco, ¿no?, que es mi foco actual del razonamiento probatorio, en momentos en que se ha vuelto a prestar atención al contexto de descubrimiento, quizás no con esa misma terminología, yo creo que es tal vez una terminología que quedó un poquitito atrás, ¿no?, pero se vuelve a prestar atención al proceso psicológico de decisión a partir de los aportes recientes de las ciencias cognitivas que revelan la incidencia de sesgos cognitivos, ¿cierto?, en todos los niveles de decisión, en nuestras prácticas habituales, cotidianas de decisión, pero también en contextos institucionales como el de las decisiones judiciales, y en particular, ¿no?, en el caso de las decisiones judiciales tenemos una floreciente, una creciente literatura que destaca la incidencia de estereotipos prejuiciosos que pueden traducirse en discriminaciones, ¿no?, respecto de
grupos socialmente desaventajados en discriminaciones en la valoración y en la decisión acerca de la prueba. Y creo que aquí hay ¿no es cierto? Son además, ¿no es cierto?, sesgos, prejuicios, ¿no?, que en la caracterización que ofrecen las ciencias cognitivas son además, ¿no es cierto?, caracterizados por su resistencia a la evidencia, ¿no? Son prejuicios que tienen una fuerza, tanto en el sentido de resistir frente a la existencia de evidencia, a la ausencia, perdón, de evidencia que los corrobore, ¿no?, como incluso a la existencia de evidencia estadística que los refute, ¿no? Hay esta tendencia más bien a adaptar la interpretación de la evidencia para mantener los prejuicios, de manera que, diríamos, ¿no?, son factores incidentes en el proceso psicológico, en el contexto de descubrimiento, que pueden tener consecuencias muy relevantes en términos de error en contextos de valoración de evidencia. Y digamos, ¿no es cierto?, el desafío que estos sesgos nos proponen, ¿no?, plantean, es, ¿no es cierto?, como también han relevado las ciencias cognitivas su carácter inconsciente, ¿no?, el modo implícito con que ellos impactan en, ¿no es cierto?, las percepciones sociales, en la formación de juicio, en las decisiones. De manera, ¿no es cierto?, que dado este carácter implícito, ¿no?, uno podría pensar que una estrategia, o digamos, o la función preventiva de autocontrol respecto del propio juez se enfrenta a un desafío especialmente intenso, ¿no?, en este caso. Y de hecho hay algunos autores, estoy pensando en una publicación de Andrés Páez, justamente sobre sesgos cognitivos y legitimidad racional de las decisiones, que tienden precisamente a ser escépticos respecto de la, ¿cierto?, posibilidad de pensar en la exigencia de motivación como una garantía que resulte útil para lidiar con los sesgos cognitivos. Tenemos también, ¿no es cierto?, en este contexto, en esta literatura, propuestas que apuntan más bien, ¿no?, a la necesidad del cultivo de virtudes judiciales, virtudes epistémicas, ¿no es cierto?, como un complemento que pudiera permitir un filtro de sesgos y prejuicios, ¿no?, dado que por su carácter implícito no tendrían, ¿no?, manifestación luego en la motivación. Sin embargo, quisiera yo, tal vez a título muy exploratorio, porque son muy poquititos los minutos que quedan, pero sí proponer, ¿no?, que me parece que reconsiderar, ¿no?, volver a prestar atención a esta función de la motivación respecto del propio juez, puede ser un camino para rehabilitar la confianza en la exigencia de motivación. No solo, ¿no?, por la idea de que pueda haber algún tipo de presencia de resultados sesgados, y este es un concepto que propone Federico Arena en otros textos que lidian con este tema, ¿no? Concentrémonos en los resultados sesgados que podrían aparecer en la motivación, no solo por esa vía, sino que por la vía del autocontrol, en la medida, ¿no?, que se institucionalicen modelos de motivación de los hechos sensibles, ¿no es cierto?, precisamente al riesgo de sesgos, de estereotipos implícitos. Y creo que en este sentido las experiencias, ¿no?, porque este es un tema, que no solo está en la agenda académica, que está en la agenda pública, en la agenda de las Cortes Supremas, en las agendas de los poderes judiciales, ¿no es cierto?, lidiar con la incidencia de los estereotipos, particularmente en el contexto de la incorporación de la perspectiva de género a la administración de justicia. Creo que los esfuerzos que en este ámbito se están haciendo con manuales de buenas prácticas en la administración de justicia son, ¿no es cierto?, caminos interesantes si los pensamos, ¿no?, también
como una suerte de bisagra entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, como herramientas, ¿no es cierto?, que por una parte van configurando modelos de motivación, ¿cierto?, que incorporen la atención, ¿no?, a la presencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, de grupos desaventajados que puedan, ¿cierto?, estar expuestos a la incidencia de sesgos, de estereotipos discriminatorios, y que por otra parte, ¿no es cierto?, con esta idea de ir poniendo una especie de protocolo de pasos a la decisión, ¿no es cierto?, permitan anticipar, ¿no?, ese filtro de justificabilidad. Sin descartar también, ¿no es cierto?, que estos manuales de buenas prácticas incidan también, ¿no?, en un cambio en los modelos de motivación en cuanto transforman las propias prácticas de litigación. Son modelos, ¿no?, modelos o guías, ¿no?, para la decisión, para la incorporación, por ejemplo, de la perspectiva de género en la administración de justicia, que también son considerados por los litigantes. Y si los litigantes introducen, ¿no?, en la litigación cuestiones que tienen que ver con, ¿cierto?, el fundamento epistémico de las generalizaciones que se asumen tal vez implícitamente, prejuiciosamente, o, ¿no es cierto?, con revelar información estadística que muestre que una cierta generalización no es aplicable, sin embargo, a un cierto tipo, a un cierto grupo peculiar, ¿no? Los cambios en la litigación también generan cambios en los modelos de motivación, porque tener que dar cuenta de manera dialécticamente completa de la controversia presente en ese proceso, ¿no es cierto?, también una exigencia de completitud dialéctica en este sentido también retroactuará sobre el proceso psicológico de decisión, ¿no es cierto?, en el sentido de tener que anticipar, ¿no?, la respuesta a esos cuestionamientos. Gracias, Marina, entonces, por, creo, haber destacado esta función de la motivación, que me parece especialmente oportuno recordar con miras a esta discusión abierta hoy día en la teoría del razonamiento probatorio. Muchísimas gracias, excelente la intervención de la doctora Catino, como siempre. Además, muy actual con el tema de lo que está pasando en la aplicación de las normas del sistema de justicia a nivel de Latinoamérica y Iberoamérica. Vamos a darle paso entonces a la doctora Flavia Carbonell con la segunda intervención de esta mesa, referida a o denominada Razonando con Hechos y Derecho. Bien, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a la Cátedra de Cultura Jurídica, en particular a Carmen Vázquez por esta invitación. Muchas gracias a la Red Latinoamericana de Mujeres de Derecho Procesal y Derecho Probatorio por la organización de este evento. Bueno, y en particular, muchas gracias a Marina por actuar de motivo en esta celebración del libro Los Hechos en el Derecho. Para mí es un honor compartir también estos paneles con tantas personas que han servido de referente para mi carrera y para mis intereses en general, ¿no? Marina es una persona que se ha interesado, como ustedes saben, por distintos temas que son nucleares de la filosofía del derecho, aunque a mí me parece, y a eso me voy a dedicar en esta presentación, se ha dedicado especialmente a estudiar y analizar la racionalidad de las decisiones judiciales desde, diría yo, distintos puntos de vista y quizás también desde distintos niveles de abstracción. La racionalidad, por ejemplo, como requisito de legitimidad de las decisiones judiciales desde el punto de vista de un Estado democrático de derecho regido por la rule of law, la racionalidad de las decisiones asociadas al seguimiento del precedente y del autoprecedente, los criterios de aceptabilidad de la actividad interpretativa en el derecho, la racionalidad en tanto criterio que debe guiar la prueba de los hechos. Me honra entonces estar en esta celebración de nuestra jurista referente. Yo creo, Marina, que justamente han venido todos
halagos anteriores. Creo que ha servido de inspiración para muchas generaciones de filósofas y teóricas del derecho, ¿no? Y bueno, la profundidad de tus conocimientos, la claridad de tus escritos y aportes teóricos nos abrió en parte también, creo, espacio y caminos a muchas, en un momento en que la filosofía del derecho estaba dominada, ¿no?, por hombres. Así que vayan mis agradecimientos. Uno de los primeros libros, también para seguir con la idea de cuando conocimos la obra de Marina, que leí fue La regla del precedente y la argumentación racional, que es un libro pequeñito del año 93 y que constituye el ejercicio de Marina para obtener la posición de profesora titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Castilla de la Mancha. Y era a propósito de un trabajo de doctorado sobre la regla de justicia de Perelman. La verdad que a mí me impresionó la claridad con la que Marina reconstruía el debate, con la manera de situar un tema que podría parecer pequeño, ¿no? El precedente en el contexto de una discusión filosófica jurídica contemporánea mucho más amplia, y la soltura con que transitaba por distintas escuelas acerca del concepto de derecho. Entonces, estas fueron virtudes de sus escritos académicos que me parecieron muy atractivas, ¿no? Porque generalmente, o a veces uno tenía la sensación de que esto no es un caso, una regla general en los escritos de filosofía del derecho, sino que más bien a veces la claridad y sencillez en transmitir ideas con profundidad se asocia a falta de profundidad o a carencia de interés, ¿no? Entonces, desde ahí creo que comencé a leer otras cosas de Marina. Pero ya en este libro aparecía una preocupación a la que me refería hace un momento por identificar criterios de racionalidad de la decisión judicial. Era de forma focalizada, ¿no? Porque Marina allí fijaba su atención en la función del precedente, ¿no? El precedente entendido como un criterio, principio o razón en el que se funda una decisión previa, estoy citando, usada como fuente para la adopción de futuras decisiones. El precedente, también decía Marina allí, como instrumento de interdicción de la arbitrariedad o prohibición de cambio irreflexivo o arbitrario, ¿no? Y eso era especialmente significativo tratándose de un mismo tribunal con relación a sus decisiones pasadas. Y a este último caso, Marina llama autoprecedente. Entonces se preguntaba en ese libro, y ya voy también pronto a los hechos en el derecho, cuál era el fundamento de una regla como esta, ¿no? Una regla del autoprecedente que obligaría al juez o jueza que dictó una decisión previa a incorporar en la decisión de un caso futuro similar las mismas razones jurídicas, ¿no?, usadas antes. Y la respuesta que da Gascón es que el autoprecedente es una regla de racionalidad cuyo único fundamento, estoy citando, reside en la exigencia de justicia formal, que es el requisito de la universalización. Una exigencia de universalización, también decía en ese momento, que es especialmente relevante cuando el juez elige entre distintas opciones interpretativas, ¿no?, y constituye también una garantía contra la arbitrariedad, todas cuestiones que han salido en las presentaciones anteriores. Un poco más tarde llegué a los hechos en el derecho, bases argumentales de la prueba, a propósito también de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, también en la línea de lo que decía Daniela, se fijó mucho más en criterios de corrección de la premisa normativa, ¿no?, de los argumentos interpretativos. Pero algo también tuve que decir sobre la justificación de lo que se ha dado a llamar la premisa fáctica. Y ahí entonces tuve acceso a este libro. Un libro en el que la exigencia de justificación de las decisiones judiciales ya aparece en el título, ¿no? En este caso referido a la motivación que debe usarse para respaldar decisiones referidas a los hechos. La prueba, entonces, los elementos probatorios que se presentan para respaldar hipótesis sobre hechos que son relevantes, son entendidos como argumentos, ¿no?, como razones en favor de una decisión probatoria. Tan argumentos, podríamos decir, como los argumentos que se utilizan para respaldar interpretaciones de textos normativos.
¿no? Motivar, algo ha dicho también ya en la presentación, me ha gustado mucho, de Daniela, exige aportar estas razones y no exclusivamente reproducir, por ejemplo, un íter mental que conduce a la decisión. Y esto está en distintas obras y textos de Marina. Y agrega, también creo que algo dijo Daniela, que la motivación asume una tarea depuradora sobre la actividad cognitiva que reclama del juez, una reconsideración de sus iniciales convicciones a la luz de argumentos racionales. Esto era, en mi opinión, una tesis que hoy nos parece obvia, pero que parece no haber sido pacífica hace 25 años. Algo también dijo Jordi Ferrer al inicio de este seminario sobre el punto. Hasta ese momento, la teoría del derecho que se refería a argumentación o argumentos lo hacía teniendo como caso de estudio las teorías de la argumentación jurídicas que se popularizaron a finales de la década de 70 del siglo pasado y que se centraban en el control de las decisiones judiciales, sobre todo interpretativas o eventualmente integradoras, ¿no? Es decir, aquellas que están vinculadas con las normas aplicables al caso concreto o eventualmente con la ausencia de norma que solucione el caso, ¿no? Estas teorías, como la de Alexis McCormick, que generalmente se les llama además teoría estándar de la argumentación jurídica, no se refieren, diría yo, sino tangencial o ejemplificativamente a la importancia de los hechos en la decisión judicial. En este sentido, ¿no?, aunque el libro que cumple años se refiere a los hechos, también tiene referencias, algunas de las cuales han sido advertidas en las presentaciones anteriores, al contexto más amplio de justificación de decisiones judiciales y de los parámetros para juzgar su racionalidad. Tanta justificación, por lo tanto, es requerida con relación a la justificación de los hechos como de la justificación del derecho, ¿no? Y eso creo que esa muestra más claramente de que estas teorías que hasta ese momento, y quizás todavía hoy, iban por caminos separados, ambas envuelven un proceso justificatorio que se decanta en esta provisión de razones para decisiones sobre los hechos y sobre el derecho. En un libro un poco posterior del año 2003, con Alfonso García Figueroa, titulado La argumentación en el derecho, algunas cuestiones fundamentales, se realiza, ¿no?, quizás más claramente este cruce entre teorías de la argumentación jurídica y teorías de la prueba. Ahora, que corran estas dos cuestiones por caminos separados puede tener alguna explicación, y es que, tal como esgrime Marina, se trata de tipos de justificaciones conceptualmente diferentes si aceptamos, como es su posición, la gran división entre hechos y valores, la distinción ya mencionada entre quaestio facti y quaestio iuris. Esta separación conceptual, también lo sabemos, no es óbice para entender que en el contexto de adopción de decisiones judiciales obviamente existe interacción entre ambas premisas, entre los hechos y en el derecho. No me detendré en ello ahora, pero esto es una cuestión bastante conocida. En este sentido, dice nuestra autora, esta distinción conceptual entre estos tipos de justificaciones se puede reflejar en lo siguiente, ¿no? Mientras justificar un enunciado normativo consiste en sostener con razones su validez o corrección o justicia, justificar un enunciado fáctico, por otro lado, consiste en aducir razones que permitan sostener que es verdadero o probable. Entonces, en ambos casos, la racionalidad de la decisión final consiste en su justificación, tanto de cada una de las premisas como de la posibilidad de mostrar que esa decisión final, es el resultado de subsumir la premisa menor en la mayor, la fáctica en la normativa, o en otras palabras, simplemente mostrar que el caso concreto es un caso del supuesto general regulado por la norma, y eso justifica que la consecuencia normativa asociada a dicho supuesto general sea debida. Sigue aquí entonces lo que acabo de decir,
es no más que una reconstrucción de la distinción entre justificación interna y externa de Wroblewski, que generalmente se remite a este año 1974, a un artículo específico, tan usada luego como marco analítico por parte de las teorías de la argumentación, junto con aquella previa a la que hacía referencia Daniela, entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Entonces el punto es que tanto la premisa fáctica como la normativa involucran decisiones, y para que estas decisiones se encuentren justificadas y consiguientemente no se consideren arbitrarias, deben aportarse razones que las respalden como correcta o aceptable de acuerdo con ciertos parámetros, estándares o criterios diferenciados, dice Marina, para cada tipo de premisas. Así las cosas, ¿no? Esta preocupación por los criterios de racionalidad de la justificación de cada una de estas premisas se reconduce a cada una de ellas, y con relación a los criterios para controlar la validez o corrección de la decisión interpretativa, de la premisa normativa, o como queramos llamarles, Marina propone en el libro La argumentación en el derecho y en otros elementos para realizar este test de racionalidad. Esta racionalidad es en la que estoy interesada, ¿no? Que asegure un uso justificado de estos argumentos interpretativos, ¿no? Generalmente usados y aceptados por la práctica jurídica para precisamente respaldar la atribución de significado a textos normativos. ¿Cuándo podemos decir que una decisión respecto a la premisa que desemboca en la premisa normativa está racionalmente justificada? Y la respuesta de Marina es que cuando esa atribución de significado que se efectúa por medio de estos argumentos interpretativos cumpla además con ciertos criterios, si la leo correctamente, ¿no? Consistencia, coherencia, universalizabilidad, a la cual ya me refería en otra arena, ¿no? Respecto de la racionalidad de seguimiento de precedente y de autoprecedente, consecuencias de la decisión y corrección, ¿no? Siguiendo de cerca, diría yo, la propuesta que realiza McCormick en esta materia, ¿no? Consistencia, coherencia, consecuencias, como elementos para realizar este test de racionalidad y someter entonces a escrutinio la premisa normativa. Yo tengo algunas dudas quizás sobre todo sobre el último criterio, sobre este criterio como criterio independiente, este criterio de corrección, ¿no? Que podemos, y seguramente también luego discutiré cuando tenga la ocasión de escribir más completamente esta presentación, ¿no? Pero en general también coinciden con los criterios que otros autores proporcionan con relación a la racionalidad de la premisa normativa. Como ya se ha adelantado por otra parte en varias de las intervenciones, una gran aportación a la literatura de la teoría del derecho es este libro que estamos analizando y elogiando, y desde el punto de vista de lo que a mí me interesa, que es la racionalidad de la motivación de las decisiones judiciales, lo que hace Marina es proponer un modelo epistemológico para la justificación de la premisa fáctica denominado cognoscitivismo. Solo decisiones motivadas, también o quizás especialmente con relación a los hechos, son susceptibles de control, ya también lo decía Daniela, tanto desde el punto de vista endoprocesal como extraprocesal, ¿no? Y en ese sentido, esta motivación cumple la tarea depuradora de la actividad cognoscitiva de la que antes habíamos hecho referencia. Los hechos en el derecho, entonces, aparece dentro de una cultura que presentaba una resistencia a la motivación en el ámbito de la prueba. De esto también dio cuenta Jordi, y se dice explícitamente así en distintas partes del libro cuyo cumpleaños celebramos, ¿no? Una resistencia, dado que había una cierta comprensión de los hechos, de esa premisa fáctica, como algo no problemático o al margen de los problemas presentes en la aplicación judicial del derecho, ¿no? Estaba ahí,
estaban esos hechos, estaban esos elementos probatorios, ellos eran evidentes y por lo tanto no había necesidad de realizar ninguna justificación. Es como si la relación entre aquella prueba, ¿no?, ese elemento probatorio, y el enunciado que quiere justificarse apareciese, digamos, de manera espontánea, ¿no?, pudiese afirmarse con certeza, no estuviera sujeta a dudas, ¿no?, o no fuese producto de una construcción o una reconstrucción por parte de jueces y juezas de aquello que ha sucedido a partir de la prueba rendida. Entonces, Marina parte desde este punto para señalar que el conocimiento de los hechos y la justificación de las hipótesis fácticas está lejos de ser autoevidente o lejos de ser una cuestión incontrovertida. Propone este modelo cognitivista de conocimiento de los hechos, que se basa en un concepto de verdad como correspondencia, intenta justificar, y yo creo que adecuadamente, su aplicación al conocimiento judicial en el contexto de un proceso, tomando en cuenta, ya también se dijo, los elementos de institucionalización del conocimiento de los hechos que son propios ahora de un proceso judicial y que es descrito, ¿no?, este modelo y justificado por la autora como, aquí cito, conceptualmente adecuado, prácticamente adecuado y valorativamente adecuado. El corazón de esta justificación racional de la premisa fáctica para Marina, y yo diría también para las teorías racionalistas de la prueba, está en la actividad de valorar las pruebas que hayan sido oportunas y válidamente incorporadas en el proceso. Un modelo que debiese basarse, excluida ya sabiendo que no es posible afirmar la certeza absoluta de cómo ocurrieron estos hechos que son objeto del proceso, debería basarse entonces en la probabilidad inductiva, y sobre esto el libro Los hechos en el derecho nos hace una muy importante reconstrucción y una muy importante propuesta acerca del uso de la probabilidad inductiva a la hora de valorar las pruebas incorporadas en el proceso para ver si tal hipótesis, una de las hipótesis discutidas, puede ser apoyada a partir de la prueba rendida, ¿no?, y cómo, qué sucede, ¿no?, respecto de la otra hipótesis en competencia, si la hay. Para ello, entonces, muy sintéticamente, esa valoración debe explicitarse en la motivación de la decisión, ¿no?, en esta motivación documento de la que se hacía antes referencia, en la parte típicamente considerativa y decisoria de la sentencia. Y aquí Marina también es muy precisa y aguda en señalar que debe exigirse la valoración individualizada o individual de cada prueba, que en alguna parte llama analítica, y también de todas las pruebas, una valoración conjunta que también puede ser llamada holista y que permita, esta cuestión yo creo que es vital, seguir el razonamiento que conduce a la decisión, ¿no? Es decir, visibilizar cómo se pasa desde los datos probatorios a los hechos probados, ¿no? Y esta idea de poder reconstruir el razonamiento incluso creo ha sido recogida en algunos ordenamientos jurídicos cuando se fijan, sobre todo en el chileno pasa, ¿no?, los requisitos que debe contener una sentencia condenatoria penal, que se permita reproducir ese razonamiento, que se permita explicitar esas conexiones. Entonces Marina muestra que esto no es algo que surja de manera espontánea, ni que aparezca, sino que es una construcción, una serie de operaciones que realiza el juez a partir de la prueba, y en esa construcción deben tenerse en cuenta ciertos criterios compartidos con el conocimiento de los hechos en general, ¿no? Y criterios que son principalmente, diría primordialmente, de tipo epistémico. Me gustó las metáforas que usaron tanto Daniela como Diego, en el sentido de que con estos modelos y con este libro, ¿no?, Marina nos proporciona un acceso al mundo nuevo, a un mundo nuevo, por lo menos para mí lo era,
¿no? Que es la epistemología, una especie de puerta de entrada, ¿no? Y yo creo que eso también, desde el punto de vista biográfico, me ha resultado así. Y dentro de esta búsqueda, ya voy terminando porque queda muy poco, o preocupación por la racionalidad, Marina propone criterios de justificación de la hipótesis que se va a dar por probada, es decir, condiciones, requisitos, que permiten presentarla como una versión justificada de los hechos. Son criterios que indican que una hipótesis está justificada si, uno, no ha sido refutada, dos, se encuentra confirmada, tres, se encuentra mayormente confirmada que cualquier otra hipótesis, ¿no? Requisitos, uno podría decir, mínimos de racionalidad para poder valorar y poder afirmar que una decisión en materia de hechos se encuentra justificada. Y desarrolla estos requisitos, el requisito de la confirmación, el requisito, por ejemplo, de elección entre distintas hipótesis confirmadas en favor de aquella que encuentra mayor grado de confirmación. Incluso aquí utiliza, para no excederme en el tiempo, ¿no? Algún criterio fijado por McCormick de coherencia narrativa. Entonces, también junto con la idea de este último caso, ¿no? Para saber si una hipótesis se encuentra o no mayormente fundada, junto con un criterio de simplicidad, se agrega esta idea de coherencia narrativa y del tratamiento, entonces, también de esta determinación de los hechos como un relato con ciertas características. Podría decir muchas otras cuestiones más, ¿no? Pero básicamente en esta presentación mi objetivo ha sido, además de elogiar la riqueza de la obra de Marina y su generosidad, referirme en particular a la racionalidad de las decisiones judiciales como una especie de imán, una fuerza centrípeta de gran parte de los temas de investigación de Marina. Quizás simplemente es mi imaginación o mi proyección, ¿no? Porque es un tema que a mí también me interesa. Racionalidad como justificación, racionalidad que pueda predicarse del cumplimiento del deber de motivar las decisiones judiciales que cumplan con ciertos requisitos. Racionalidad, como ya decía, como justificación que bien puede elevarse y reconducirse a exigencias del Estado de Derecho o bien puede concretarse en estos requisitos o criterios de justificación de la premisa fáctica y normativa respectivamente. Entonces, no solo se trata de racionalidad como valor del ejercicio de la jurisdicción en distintos niveles, sino que de quizás distintos tipos, y aquí quizás Diego también diga que esto sería solamente tesis normativas terminológicas, pero eventualmente distintos tipos o conceptos de racionalidad. Sabemos de sobra que esto de racionalidad no es un concepto pacífico, que la racionalidad muchas veces viene con apellidos, epistemológica, metodológica, teleológica, comunicativa, etcétera, económica, pero en la obra de Marina uno podría también hacer este mapa de los conceptos de racionalidad, ¿no? Lógica, epistémica, como universalización, como aceptabilidad de razones, como coherencia, como seguimiento de ciertas reglas. Marina entonces podrá decir si he exagerado en atribuirle esta preocupación, si he acertado quizás en este bosquejo muy somero acerca de sus ideas, y si ve posible, ¿no? Presentar un mapa gasconiano, si me permite, de los criterios de racionalidad de la decisión judicial. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctora Carbonell, interesantísimo, muy completo en el cortísimo tiempo que ha habido, y además que resalta la repercusión que ha tenido la obra que hoy homenajeamos en todos los que han venido estudiando estos temas con posterioridad. Para finalizar entonces la parte de las ponencias de esta mesa, le voy a dar paso al doctor Jordi Ferrer con la ponencia La motivación integral de las decisiones sobre los hechos. Estimado doctor Ferrer, tiene 20 minutos. Muchísimas gracias. Aprovechando del ventajismo que me da haber podido hacer una primera intervención sobre la importancia de la obra de Marina en la presentación de las jornadas, creo que
con un poquito de suerte conseguiré atenerme al tiempo o al menos, o quizás incluso estar ligeramente por debajo. El libro que hoy celebramos junto a su autora es uno de esos libros que ha envejecido bien. Los libros, como las personas, pueden envejecer mal también. Y cuando envejecen mal, creo que en el caso de los libros, no me atrevería a hacer una tipología con las personas, en el caso de los libros puede ser fundamentalmente por dos razones. Supuesto que cuando fueron publicados tuvieron alguna relevancia, porque si no ya ni siquiera hablamos de que envejecen mal. Supuesto que cuando fueron publicados tuvieron alguna relevancia. Bueno, el paso del tiempo indica que las tesis ya no se sostienen, que las tesis ya han sido superadas, o en segundo lugar, segunda posibilidad de envejecer mal, devienen más o menos irrelevantes. Creo que ninguna de esas dos causas de mal envejecimiento se dan en el libro de Marina, y esto explica, creo, en buena parte también que celebremos esos 25 años del libro. Es un libro que fue precursor en su momento y que con el paso de estos 25 años pues mantiene también una total actualidad. Es decir, es un libro que daríamos y damos a leer y a estudiar a quien quiera adentrarse hoy en el razonamiento probatorio y en los problemas epistemológicos en el campo del derecho. Sobre los hechos, claro, podría haber también problemas epistemológicos del conocimiento del derecho, pero me refiero en el caso de los hechos. Entonces, es por tanto un libro que sigue teniendo su utilidad hoy, y esto, bueno, no pasa tantas veces que un libro mantenga su utilidad y su vigencia 25 años después de haber sido escrito. En el caso de la motivación, de la que toca hablar en esta mesa, tiene yo diría un papel particular el capítulo sobre motivación, el último del libro, porque creo que seguro, en 1999 era en buena medida precursor, era una teoría, digamos, y sostenía unas tesis que no estaban en lo que se admitía mayoritariamente ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, y en ese sentido también era rompedor. En cambio, hoy, leído hoy, el capítulo tiene, digamos, más bien una lectura distinta, digamos, de presentación del mainstream de la doctrina sobre la motivación. Es decir, me parece que tiene un conjunto de tesis tremendamente bien presentadas y con muchísima claridad, que en la doctrina de la literatura del razonamiento probatorio hoy prácticamente no serían objeto de crítica. Otra cosa pasa en la práctica. Mercedes Fernández decía en su intervención que ha mejorado mucho la práctica respecto de la motivación, y seguramente tiene razón respecto de algunos aspectos, pero me parece que también hay pasos atrás. Aquello de 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, pues algo así me parece que también se produce en esto. Aquello de las motivaciones sucintas, las motivaciones por referencia a lo dicho por anteriores, etcétera, etcétera, me parece que tienen ahí muchos problemas. Por no hablar de la ausencia total de motivación en las decisiones que hoy en día son ya la mayoría, que es, en el caso del proceso penal, que son las decisiones en los juicios, en los procedimientos abreviados, en general dichos así en Latinoamérica o simplificados, o en las sentencias de conformidad en España, donde la motivación brilla totalmente por su ausencia.
Bueno, pero dicho esto, yo creo que esta es la práctica. En la teoría, me parece que en la teoría lo que sostiene Marina en este último capítulo del libro me parece que sería aceptado. Yo, desde luego, lo firmaría línea por línea. Y esto me ha producido un grave problema para esta intervención, porque, claro, yo soy de aquellos que siempre busca el desacuerdo. Porque aquello del acuerdo, el acuerdo no es divertido, sobre todo no es útil intelectualmente. Es decir, discutamos los aspectos en los que estamos de desacuerdo a ver cómo avanzamos. Y en cambio en el acuerdo, pues ok, estamos de acuerdo, nos tomamos una cerveza y nos vamos a cenar. Pero hay poco más. Entonces, a mí creo que desde el punto de vista incluso intelectual es útil explorar los desacuerdos. Y con este capítulo yo no tengo desacuerdos. Se insiste, se trabaja la distinción entre el contexto de descubrimiento y el de justificación, la distinción entre la motivación actividad, la motivación documento, las distintas funciones de la motivación sobre los hechos, etcétera, en las que coincido completamente. Entonces, nada por ahí y mi ponencia acabaría siendo bastante más corta todavía de lo esperado. Así que me queda otra cosa que hacer, que es decir, bueno, ok, esto tiene 25 años, ¿cómo podríamos darle una relectura desde hoy? ¿O cómo podríamos completar? ¿O qué ha pasado en estos 25 años que nos obligaría a decir algunas cosas no distintas en el sentido de contrarias a lo dicho, sino adicionales a lo dicho? ¿Qué podríamos añadir hoy a esa presentación para ir más allá del mainstream? Y yo diría cuatro cosas fundamentalmente. En primer lugar, un mayor desarrollo sobre lo que hay que motivar respecto de los hechos. La distinción entre valoración individual, valoración de conjunto y la decisión también. Es decir, como tres aspectos que me parece que necesitan motivaciones distintas e independientes. Independientes, distintas, relacionadas, pero que son cada una de ellas independientes. Bueno, claro, la motivación de la valoración individual es la justificación de la fiabilidad otorgada a cada una de las pruebas presentadas al proceso. Entonces, el objeto son las pruebas. La motivación de la valoración de conjunto es la justificación de cuál es el grado de corroboración que esas pruebas en su conjunto aportan las distintas hipótesis en conflicto en el proceso. El objeto son las hipótesis. Cambia el objeto en un caso y en el otro. Y la motivación de la decisión añade a las dos anteriores la aplicación del estándar de prueba requerido para el caso y, por tanto, la justificación de que ese grado de prueba de corroboración que se alcanzó es suficiente o no es suficiente. Volveré enseguida sobre alguna de estas cosas. Por tanto, una mayor insistencia, diría, desde el punto de vista de mayor detalle, lo que los italianos llaman más analiticidad en las exigencias de motivación, cosa que creo que tiene un impacto muy grande en la práctica, porque en la práctica muchas veces todavía no vemos ese detalle y las insuficiencias de motivación van precisamente por ahí. En segundo lugar, y tiene que ver con alguna con la primera de las fases y la segunda de las fases de la motivación a las que me acabo de referir, la insistencia en la necesidad de tomar en consideración todas las pruebas. Esto lo hace Marina en su capítulo e incluso le dedica un epígrafe específico, pues, totalmente de acuerdo, pero todas las pruebas que están y las que no están. Y en esto poco se ha insistido, me parece. Necesitamos hacer algo así como una teoría de las lagunas probatorias. De las pruebas que deberían estar y no están. De las pruebas faltantes. Y del impacto que la falta de esas pruebas tenga
en el grado de corroboración de las hipótesis. Cuando en algunas ocasiones me he encontrado explicando estas cosas ante jueces, en general se tiran de los pelos o de lo que les quede. Si no tienen pelos, pues del vello. Se les pone como escarpias. Y entonces dicen, ¿cómo vamos a valorar la prueba que no se nos ha presentado? Es decir, no, yo tengo que limitarme a valorar lo que tengo. No, oiga, usted también tiene que observar que hay pruebas que deberían estar porque son predicciones o son hipótesis derivadas de alguna de las hipótesis que debería haberse comprobado, no se ha comprobado y por tanto no se ha aportado como prueba al proceso. Y esto disminuye la corroboración de la hipótesis. Por tanto, ese aspecto de las lagunas probatorias me parece que en general en la literatura sobre la motivación de las sentencias todavía no está suficientemente destacado y debería ser un ámbito en el cual se incursione más. En tercer lugar, bueno, decía que en el libro se hace esa distinción entre el contexto de descubrimiento, el contexto de justificación y que es en este último, en el contexto de justificación, donde ponemos el énfasis en materia de motivación. Y yo creo que lo que ha pasado, que se ha aportado sobre todo desde ámbitos científicos en estos últimos años, nos aconsejan que también prestemos una atención que no se había prestado tanto al contexto de descubrimiento. En particular, bueno, antes Daniela nos hablaba de los sesgos, por ejemplo, en los que pueden estar sometidas las decisiones, para los que la motivación puede ser muy importante en la medida en que nos permita detectarlos, pero no siempre nos va a permitir la motivación detectarlos. Y también otras cuestiones de diseño institucional, por ejemplo, el hecho de tomar decisiones inmediatas, justo terminada la audiencia pública, y decisiones inmediatas y in voce, como en algunos países incluso se regula que debe hacerse obligatoriamente, y el tipo de problemas que esto genera si tomemos en cuenta, por ejemplo, basta ir a pensar rápido, pensar despacio de Kahneman y Tversky y las implicaciones que tiene tomar las decisiones de un modo o de otro. Y después esto tiene un impacto en la motivación, porque al final ya he comunicado el veredicto, una especie de protomotivación oral, y después me tengo que atener a esta, pero entonces después aquello de que la motivación tiene un papel para el propio juez se puede perder. Porque claro, si el juez ya comunicó el veredicto y ya incluso formuló unos primeros argumentos, cuando después hace una motivación escrita de su resolución, pues aquello se da cuenta, como dice perfecto Andrés, que el lápiz no corre, pero ya no lo puede arreglar. Y entonces aprender algunas cuestiones de estas que nos están enseñando distintas disciplinas científicas, en particular la psicología, sobre cómo razonamos los seres humanos, me parece absolutamente trascendental también en este punto y en este ámbito. Y por último, insistir en la insuficiencia de la motivación si no se dispone de estándares de prueba. Y cuando llegó aquí, en recuerdo de una discusión entre Marina y yo en México hace unos meses, dijo, ahora sí que tengo el motivo para discutir y ahora ya encontré de qué puedo hablar, para debatir con Marina. Pero claro, resulta que me puse a leer el libro y yo todavía leo el libro verde, porque es el que tengo totalmente marcado. Y dice Marina, la afirmación de que una hipótesis se haya justificada por las pruebas quiere decir aquí no solo que no ha sido refutada por ellas, sino también y sobre todo que la confirman. En definitiva, que hacen probable la hipótesis, más aún, más probable que cualquier otra hipótesis alternativa sobre los mismos hechos. Creo que aquí está el embrión de la necesidad de que no nos basta la valoración de la prueba, sino también justificar el grado de probabilidad que esa hipótesis tiene y que este es suficiente. Pero tal como estaba en 1999, esto es un embrión. Ya más adelante, 2005, nos dice Marina, un estándar de prueba es el criterio conforme al cual ha de reconstruirse la justificación de la decisión probatoria.
pero tampoco es mucho más que eso. Ello significa que la justificación de la decisión será incompleta si no se justifica la concurrencia de los elementos que componen el estándar. Y ahora ya sí que me quedé sin nada que discutir, porque esto es justo lo que yo sostendría respecto del impacto de los estándares de prueba en la motivación. Pero hay que desarrollarlo, porque cuando se lee la literatura que hoy está en el, digamos otra vez, en el mainstream en materia de motivación, en general no se presta atención al aspecto de la necesidad de justificar que se satisfacen los criterios de suficiencia probatoria que los estándares de prueba proveen. Y esto quiere decir que en los términos que dice Marina y yo firmaría, la justificación es insuficiente o está incompleta. En fin, elementos que me parecen a desarrollar 25 años después, elementos que desde luego solo se podrían hacer, como aquello de caminar a hombros de gigantes, después de caminar sobre lo que Marina nos enseñó en 1999, que hoy sigue siendo vigente y que creo que cualquiera que se inicie en estos temas tiene que estudiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ferrer. Como siempre, un placer aprender de sus ponencias, de sus intervenciones. Bueno, entonces, dado que nuestros docentes, nuestros ponentes han cumplido de manera inglesa con el tiempo que les hemos otorgado, vamos a pasar a la sección de debate. Entonces, voy a primero dar la posibilidad del uso de la palabra a los miembros del panel para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas o plantear temas de debate, y por supuesto la doctora Marina Gascón si quiere puntualizar algunos de los aspectos que los ponentes han hecho referencia en sus intervenciones. Bueno, pues si no interviene nadie, esto significa no que no quieran intervenir, son los tres unos discutidores. Significa que no tienen ganas de trabajar y me dejan el trabajo a mí. Pero bueno, yo con mucho gusto voy a aprovechar también estos minutos, primero para agradeceros de verdad, de corazón, vuestra participación aquí y el esfuerzo que habéis hecho pues, para hacer algún comentario, todos ellos muy atinados, como ahora voy a decir, sobre este aspecto efectivamente fundamental, no de mi libro, sino de cualquier aproximación al razonamiento probatorio, que es el de la motivación. Uno de los temas que a mí también más me apasionan y que termina siendo el rompeolas de cualquier pretensión de incorporar la racionalidad también a la decisión sobre los hechos, ¿no? Por tanto, al final, hablar de la motivación yo creo que es hablar, es también el ADN de esto y desde luego desde el punto de vista práctico, pues una de las cuestiones más importantes. Los tres, bueno, habéis dado, diría yo, me habéis descrito algunas de las cosas que yo he escrito probablemente mejor que yo ya no me leo casi. Y además la memoria es quebradiza y yo tengo ya muchos años como el libro, ¿no? Dice Jordi, muchas gracias, que el libro envejece bien. Podías haber añadido, tú tampoco envejeces mal. Bien, fuera ya de bromas. Quiero comenzar por Flavia. Querida Flavia, porque quiero comenzar por ella por llevar un poco de sistemática en lo que habéis dicho. Muchas gracias, Flavia, por esa reconstrucción, no solamente fijándote en lo que he escrito sobre argumentación en materia de hechos, sino también en otras muchas cosas que he escrito, en particular sobre el precedente y cuestiones interpretativas que siempre me han interesado muchísimo y me siguen interesando. Pues sí, tu reconstrucción o tu manera de presentar mi trayectoria de estudio me parece acertadísima. Es verdad que la mayor parte de mis estudios han girado alrededor de la racionalidad, ¿no? de
de la petición de racionalidad. Y diría más, han girado alrededor de la necesidad de control del poder. Tú lo has dicho cuando describías alguna cosa de mi libro, que esto es lo que latía detrás, y es verdad, yo lo diría más esto que cualquier otra cosa, porque no solamente me he dedicado a esto, también me gustan mucho algunas cuestiones de filosofía política y todas ellas siempre pensando en la necesidad de embridar con razones el funcionamiento, a veces, demasiadas veces, diría yo, desbocado del poder, ¿no? Es verdad, y ha sido, creo que una de las aportaciones más importantes que hemos hecho entre todos los que nos dedicamos a estudiar esto, que afortunadamente somos ya muchísimos, una de las aportaciones más importantes que hemos hecho, yo creo que ha sido el poner de relieve la necesidad de tomar conciencia que la decisión judicial, y en particular la decisión sobre los hechos que había quedado oscurecida, pues es un formidable acto de poder. Y bueno, pues porque se desarrolla en un espacio de incertidumbre, todos los desarrollos de la epistemología, todos los desarrollos del razonamiento probatorio han ido por ahí, ¿no? Es un poco ese es su campo de debate, pero esto me parece a mí lo más importante. Es un formidable acto de poder que tiene unas consecuencias a veces tremendas sobre la vida de las personas, sobre nuestros derechos, nuestras expectativas, nuestros planes de vida, nuestra felicidad, en definitiva, y que por tanto debemos y podemos pedirles cuenta, ¿no? Debemos exigirle que lo ejerzan de manera racional, ¿no? Es un poder que se ejerce con tantas anchuras que tenemos que intentar entre todos idear algunos criterios, algunas guías que nos permitan darle pistas al poder para que se ejerza racionalmente y a nosotros para poder controlarlo después. Entonces sí, Flavia, es acertadísima. Mi digamos, tema es el tema del control del poder y, por tanto, de la necesidad de que se ajuste, de que se ejerza racionalmente, ¿no? Y es verdad también otra cosa que has dicho, y es que yo identificaba en aquel momento, hace 25 años, que había una resistencia, una especial resistencia a motivar las decisiones en materia de hechos, cosa que era evidente, ¿no? Cuando uno hacía un pequeño barrido jurisprudencial, pues esto se observaba clarísimamente. Tener que motivar era visto muchas veces como una molestia, e incluso cuando uno hablaba con sus colegas magistrados o jueces y juezas, pues a veces se planteaba así, bueno, pero ¿qué ahora? Como si no tuviésemos bastante trabajo que hacer con decidir, ahora resulta que también nos queréis poner a motivar. Bueno, ¿cómo se nota que no estáis ahí? ¿Cómo se nota que no tenéis ese trabajo? Esto era algo que se decía, esa resistencia. La pena es que efectivamente, tras 25 años, yo diría que sí que se han avanzado en muchas cosas. A mí me parece que es injusto no reconocer los avances que se han ido produciendo y que se están abriendo paso, ¿no? En este sentido en la práctica jurisdiccional, pero también es verdad que hay muchísimas cosas por hacer y que hay muchas prácticas de la motivación pues que son muy decepcionantes, ¿no? Que son muy, muy deficitarias y que realmente, aunque están rodeadas de un bellísimo ropaje de tecnicismos, de argumentarios que aparentemente son argumentos, pero que cuando uno los desbroza un poco no lo son, pues lo único que hacen es, coincido en esto con Jordi, dar pasos hacia atrás, ¿no? Mañana, de hecho, en mi intervención pretendo hablar sobre esta cuestión. Entonces, sí, tenemos que reconocer que se están dando pasos, que se están haciendo cosas, pero tenemos que reconocer también que queda mucho camino por andar y que la distancia que separa
la teoría, que coincido también con Jordi, hoy se asume por todo el mundo. Yo no conozco hoy a nadie que no diga esto, que eso no hay que hacerlo. Pues sí, lo dice todo el mundo, pero claro, del dicho al hecho hay un trecho, y lo cierto es que el trecho en algunos aspectos últimamente se está agrandando demasiado. Queridísima Daniela, muchas gracias también a ti por tu intervención, por tus palabras y por lo certero que ha sido también la manera de describir una cuestión que efectivamente a mí me parece central en las cosas que he escrito sobre esta cuestión, que es esa relación ambigua entre el descubrimiento, yo hoy hablaría de la decisión, la toma de decisión, y su justificación, ¿no? Es verdad que a mí, que me parece que la motivación pues es probablemente la virtud judicial mayor, cuando últimamente hay muchos... se ha puesto de moda también hablar de esto de las virtudes judiciales, ¿no? Y hay estos catálogos, estos códigos de virtudes judiciales. Me parece todo muy bien, pero yo siempre cuando escucho, cuando leo o cuando he asistido a algún seminario sobre estas cuestiones, siempre me vuelvo con la misma idea. Sí, todo muy bien, pero la principal virtud judicial es la virtud de motivar, pero de motivar como Dios manda, ¿no? Como ilfo. Y bueno, es verdad que la virtud dentro de las funciones fundamentales que la motivación cumple, que todas ellas se reconducen al control de poder, vuelvo de nuevo con lo que decía antes Flavia, pues pienso que además de esas funciones tradicionales de facilitar el control del poder a través de los recursos y de permitir, por supuesto, el control difuso ciudadano que se lleva a cabo cuando se motiva, cuando se hace público las razones de la decisión. Esto permite que todo el mundo que tenga algún interés pues pueda ver cómo están decidiendo los jueces de su país, cómo están usando el poder enorme que se les ha delegado los jueces de su país. Pues además de esto, es evidente que la motivación cumple una función de elevar la calidad de la decisión. No se trata simplemente de permitir un control, sino que eleva la calidad de la decisión, porque cuando uno sabe que puede tomar la decisión, pero sabe que después tiene que motivarla, pues no la va a tomar de cualquier manera, porque no toda decisión va a poder después ser motivada, ¿no? Es cierto que el impacto en la toma de decisiones de elementos subjetivos de todo tipo, de elementos cognoscitivos que no son válidos en el derecho, aunque puedan epistémicamente ser de calidad, el impacto de eso que llamamos la corazonada, que no se sabe muy bien qué es, sino la pura voluntad del juez, ¿no? El impacto, en definitiva, de esa mochila que todos, como personas que somos, llevamos encima, y los jueces, como personas que son hoy por hoy, también pues llevan, ¿no?, las experiencias vitales, la educación que han recibido, la cultura en la que se desenvuelven, la ideología que manejan, todas estas cuestiones que impactan necesariamente en la decisión sobre los hechos, ¿no?, a la hora de seleccionar las máximas de experiencia. Todo esto es de alguna manera matizado, o su impacto es minimizado por la exigencia de motivación. Yo no creo que el deber de motivar tenga unos poderes, en fin, casi mágicos, ¿no? Y que motivar haga que desaparezcan de la decisión todos esos elementos que en línea teórica no deberían estar. No lo creo, y creo que es bueno, también lo habéis dicho y estoy totalmente de acuerdo, que debemos seguir bebiendo, debemos seguir aprendiendo de las enseñanzas
que nos aportan, de lo que nos están enseñando todos estos estudios actuales, interesantísimos, pues de psicología del testimonio, de neurociencia, de análisis de sesgos cognitivos de todo tipo. Creo que hay que seguir aprendiendo porque sin duda nos van a enseñar muchas cosas y nos van a indicar muchos caminos de qué cosas podemos hacer para evitar o para minimizar por lo menos el impacto de estos sesgos. Pero sí que creo, estoy convencida que un sistema jurídico que pida, que exija a sus jueces una motivación rigurosa, una motivación en serio, es un sistema jurídico que está haciendo ya muchísimo por elevar la calidad de sus decisiones. Un sistema jurídico que estará haciendo ya muchísimo por contribuir al acierto judicial. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno ve cómo se motiva o lo que se exige en la mayoría de nuestros sistemas como motivación, pues dice, pues, ¿y esto qué va a garantizar? Nada, si se permite cualquier cosa. Efectivamente, si uno mira simplemente la realidad de la práctica de motivación, no puede estar de acuerdo conmigo en lo que acabo de decir. Ni yo misma estaría de acuerdo conmigo en lo que acabo de decir si me fijo solamente en la práctica de la motivación. Lo que yo digo es que nuestros jueces y sobre todo los jueces de las Cortes Superiores, los que tienen la capacidad de establecer precedentes, jurisprudencias, criterios guía para los demás, tienen que dar el paso de exigir motivaciones rigurosas, tienen que dar el paso de no permitir prácticas motivatorias que se están hoy permitiendo y que descafeínan por completo el sentido de la motivación. Pero sí, si las cosas se hicieran bien, estoy convencida de que motivar bien garantiza, eleva enormemente la calidad de nuestras decisiones. Ese es un camino que tenemos, creo, uno de los caminos grandes que tenemos por delante, el de empeñarnos ahora en establecer, pues en reclamar que se motive en serio y quizás también, como decía Daniela antes, en explorar modelos de la motivación, ella decía, sensibles al impacto de los estereotipos. Estoy de acuerdo. Nuestros jueces también piden guías, porque muchas veces, y esto es algo creo que lo hemos experimentado todos, cuando hablamos con ellos nos dicen, sí, mucha teoría y mucha epistemología, pero lo que yo quiero es que me digan más o menos, que me den alguna pista de por dónde tengo que ir, de qué es lo que tengo que hacer. Yo siempre he sido y sigo siendo, por el momento, no sé si mañana cambiaré de opinión, siempre he sido de la opinión de que no hay esquemas buenos y malos de motivación, de que no hay maneras buenas y malas de motivar, o por lo menos de que no hay solo una, sino que aquí funciona que se pueden hacer bien las cosas de distinta manera. Pero sí es verdad que hay algunas cuestiones fundamentales en las que creo que podríamos estar de acuerdo y que tienen que estar presentes en una motivación, ¿no? Como mañana voy a hablar de esto, no me entretengo más. Jordi, ya sé que te gusta estar en desacuerdo con todo, entonces no sé si es bueno que hayas dicho que estás de acuerdo completamente con ese capítulo. En fin, bienvenido sea la cosa. Pero ya sabía yo que iba a salir el asunto de los estándares de prueba. No quiero entrar en el asunto de los estándares porque sabes que a lo mejor terminas convenciéndome, pero sabes que inicialmente no comparto tu tesis de los estándares. Mejor dicho, porque en estas cosas las afirmaciones así tan tajantes no reflejan realmente lo que hay detrás. No comparto todo lo que dices sobre los estándares de prueba. Una de las, has identificado 4 cosas que dices, bueno, ya si tuviéramos que hacer una relectura, y hombre, yo agradezco que hagas eso y que digas hay que completar, claro que hay que completar. Yo misma, si tuviese que rehacer el libro, y alguna vez, sobre todo cuando en la última edición me disteis la oportunidad de hacer alguna
algún cambio. Tuve la tentación de hacerlo, pero luego dije, no, porque no se puede rehacer un libro, digamos, ¿no? Se puede escribir una cosa nueva ya con un discurso y un aparato conceptual que yo misma ya en mis otros trabajos pues he modificado parcialmente, he delineado, he perfilado y alguna pequeña cosa he abandonado también. Bueno, has identificado 4 puntos. El primero, mayor detalle de la motivación. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Es más, si yo tuviera que fragmentar, estructurar la motivación en 3 grandes bloques, la fragmentaría exactamente en los mismos que la fragmentas tú, ¿no? Y en los que acabas de decir. Primero hay que hacer una valoración individualizada de las pruebas, una por una. Después hay que hacer eso que los juristas denominamos valoración conjunta. Y después hay que mostrar también, hay que justificar también que se cumple la suficiencia de prueba, ¿no? Que se cumple el estándar de prueba. Dejémoslo aquí la cuestión. De acuerdo, por completo. Segunda cuestión. Dice, hay que tomar en consideración no solo las pruebas que se han practicado, sino también, entiendo que dices, las que no se han practicado, pero debieran haberse practicado, ¿no? Porque la práctica porque la ausencia de pruebas que debiéndose haber practicado no se han practicado o no se han presentado, bueno, pues es un motivo más, una razón más para quitarle fuerza al resultado probatorio. Tengo que confesarte que este es un punto que yo no lo he trabajado, no lo he pensado, no le he dado una vuelta. Te he escuchado con muchísima atención y me ha producido también, en línea de principio, una especie de a ver, ¿qué es esto? No voy a decir nada porque estas cosas me han pasado tantas veces en la vida, asombrarme mucho ante una propuesta y después decir, bueno, esto tiene un algo que ver. De manera que lo que me has hecho con el punto 2 es ponerme a estudiar. Me pondré a leer qué es lo que dices sobre esta interesante y desde luego provocativa cuestión, que ya hablaremos en otro contexto. Más atención, decías, también al contexto de descubrimiento. Bueno, es un poco en la línea de lo que comentaba antes Daniela. Sí, estoy de acuerdo. Yo también, bueno, ya lo he dicho, no quiero reiterarme más. Es verdad que estamos aprendiendo muchas cosas en los últimos tiempos, desde muchas disciplinas científicas, desde muchas áreas de saber, que nos sugieren que hay la posibilidad de tomar medidas no solo institucionales, sino también medidas de acción, de procedimiento, con las que probablemente podríamos minimizar el impacto de los sesgos, el impacto de todos estos elementos. Yo esto lo he estudiado más en relación con las pruebas, con los sesgos que se producen en los testimonios de los expertos, en las pericias, pero creo que también es perfectamente aplicable a lo demás y también es un tema que me parece absolutamente interesante. Y luego el tema estrella, tu tema estrella, los estándares de prueba. Vamos a ver. Yo evidentemente no niego, ¿cómo voy a negar? Nadie puede negar que además de valorar la prueba, es decir, además de, por entendernos así, por decirlo de una manera simplificada, medir la probabilidad o el apoyo que la hipótesis que hemos sometido a prueba recibe a la vista de todo el material probatorio que hemos ofrecido. Además de esto, luego hay que hacer otra cosa y es dar un salto importante, un salto consistente, es decir, allá voy y tomo el riesgo de equivocarme. Por tanto, esa decisión tiene que venir orientada por qué riesgo quiero tomar o qué riesgo puedo tomar. No qué riesgo quiero, sino qué riesgo puedo tomar. Y a esto es a lo que
bueno, tú sobre todo en nuestro espacio jurídico, has identificado, desarrollado y analizado pues fabulosamente en tu último libro como estándares de prueba, ¿no? Dicho esto, bueno, yo también hayas nombrado de Rondón un trabajo mío, digo, ya verás cómo me va a coger por aquí también, pues en el que le llamaba justamente sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos. Yo ahí exploraba aquella posibilidad a propósito de una discusión que hubo con Larry Laudam. Mi trabajo en aquel momento era un trabajo, digamos, de juego, ¿no? De juego intelectual, en el sentido de que yo no pretendía decir necesitamos esto o está bien hacer esto, sino se puede hacer esto. Y decía, sí, ¿y cómo se puede construir objetivamente un estándar? Bueno, pues de ahí es donde decía que has leído también eso un poco, pues necesariamente tenemos que construirlo considerando los elementos de valoración racional. No podemos construirlo de otra manera. Estas son las piezas del puzzle que tendríamos que encajar para construir objetivamente un estándar de prueba. Bien, pero ¿en qué disiento de ti? Y en todo caso no voy a decir mucho porque sabes que tenemos ahora pendiente en unos meses una discusión y bueno, que yo estoy deseando tenerla porque me parece un tema muy interesante. El punto fundamental en el que yo disiento de ti es ese empeño que tienes, o por lo menos es el que yo interpreto que tienes, de decir que si no disponemos de estándares objetivos de prueba, no podemos justificar una decisión. Y yo esto no lo comparto. Y además no lo comparto en absoluto. Y además creo que no es una tesis ideológicamente buena, porque equivale a decir entonces que bueno, pues como no los tenemos, pues lo mismo da lo que hagamos, porque todo está mal, todo queda un poco al albur de la suerte. Como no hay estándares, los tribunales pues hacen lo que les da la gana, o pueden incluso hacerlo porque no tienen la guía que tienen que tener para embridar ahí bien la justificación. Yo esto no lo comparto, Jordi, no lo comparto, y es que además creo de verdad, y tú también lo sabes, que se puede justificar muy bien sin un estándar objetivado de prueba. Se puede justificar muy bien y tú mismo sabes distinguir las buenas justificaciones de las malas justificaciones. Tú mismo criticas malas justificaciones y alabas buenas justificaciones. Luego se puede justificar. Porque yo creo además que el problema fundamental de la motivación, no el problema, sino el valladar fundamental que tenemos que derruir, aquello contra lo que tenemos que luchar principal y fundamentalmente, es contra esa cultura de que no hay que dar cuenta de lo que uno hace. Todo el mundo dice que sí, pero luego en la práctica es que no. Hay que luchar por bueno, pues digamos, imbuirnos todos de la necesidad de dar cuenta del enorme ejercicio de poder que se está realizando cuando se dice que tal cosa está aprobada o no lo está, en definitiva, cuando se toma una decisión. Y esto es lo que yo creo que no ha entrado plenamente en el aire que respiran los tribunales. Si tuviéramos este paso ganado, que es un paso cultural, ya sé que esto es muy difuso, muy vago, pero que es un paso cultural, pero que a mí me parece el fundamental, si tuviéramos esto ganado, se elevaría enormemente la calidad de nuestras motivaciones y también, de paso, la calidad de las decisiones. Pero bueno, ya discutiremos sobre esta cuestión. Disiento también en otro aspecto también de la cuestión de los estándares que tú defiendes, que es si es mejor tenerlos que no tenerlos. A mí no me gusta, no me parece un buen esquema, porque
aunque tú dices, y en eso conceptualmente no te puedo quitar la razón porque estoy de acuerdo contigo, aunque tú dices que un estándar de prueba objetivo no es equivalente a un sistema de prueba legal, no lo es conceptualmente porque está trabado con otros elementos, yo creo que funcionalmente puede terminar cumpliendo la misma función y que perversamente podría terminar también desresponsabilizando a los tribunales de las decisiones que toman. Y eso no me parece adecuado. Pero bueno, es una cosa que tenemos que discutir, que explorar, y por lo demás me parece magnífica la exploración que tú has hecho, que estás haciendo de los estándares y lo que ello supone también implícitamente, porque a veces cuando te oigo hablar de estas cosas yo creo, me da la sensación de que lo que a ti te pone nervioso no es que no haya estándares, sino que los tribunales sigan interpretando el principio de libre valoración como valoración libérrima y sin necesidad de dar cuenta de nada. Pero claro, esto es otra cuestión. A mí también me pone nerviosa y ese es el punto fundamental. Por eso te decía, yo creo que hay un paso cultural previo que es importantísimo, que es imbuir a nuestros juristas o imbuirnos todos de lo que significa valorar racionalmente la prueba. Y una vez que se hace eso, yo pienso que los estándares pasan a un lugar secundario. Pero ya, gracias a los tres por vuestras magníficas intervenciones, gracias a los tres ponentes también de la mesa anterior por vuestras estupendas también intervenciones. Gracias. Muchísimas gracias. Además, deja temas muy interesantes a debate de futuros eventos, con mucho para pensar para todos los que estamos aquí escuchando un poco de estas cavilaciones que ustedes hacen. Doctor Diego, ¿quería usted intervenir? ¿No? Entonces, bueno, ya siendo justos con el tiempo, hemos terminado el tiempo que teníamos previsto para la reunión del día de hoy. No me queda más que agradecer a todos los ponentes que han participado el día de hoy de manera tan brillante, a la doctora Marina Gascón, que nos ha acompañado en este homenaje al libro que ella escribió hace casi 25 años, y a todos ustedes que nos han acompañado de diferentes partes de Latinoamérica. Quería además invitarlos a que se conecten el día de mañana a la misma hora, y que tenemos una mesa interesantísima acerca de prueba pericial y una mesa final donde la doctora Marina Gascón va a hacer una exposición que va a permitir además la interacción con el público, la pregunta con el público, que es tan necesaria en estos espacios académicos. Entonces, no sé si Carmen o la doctora Carmen o el doctor Jordi quisieran agregar algo antes de cerrar el de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muchísimas gracias.